Por aquí. Bien, entonces, buenas tardes. Estamos por iniciar una charla con el doctor Rommel Chacón Salinas. Él es biólogo por la UNAM y obtuvo su maestría y doctorado en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es el coordinador del posgrado en inmunología del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Chacón ha realizado estancias postdoctorales en Canadá, en Estados Unidos y actualmente es profesor titular C del IPN. Sus investigaciones se enfocan en la biología de los mastocitos y los efectos inmunomoduladores de la respuesta inmune. Ha publicado más de 63 artículos internacionales y su trabajo ha colectado más de 1,300 citas, lo que lo hace tener un índice de Hirsch de 21. Muchísimas gracias, Rommel, por estar esta tarde con estudiantes de la Universidad de Nayarit, de la licenciatura en Biomedicina Ambiental. Y bueno, pues abro los micrófonos para ti y te dejo compartir pantalla. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimado doctor Girón. Es un gran gusto, este, pues esta oportunidad que me brindan para platicar un poco del tema que nos ha apasionado en los últimos años, en nuestro grupo de trabajo. Y bueno, trataré de hacer una presentación no tan técnica, pero sí, sí tocando algunos aspectos importantes de por qué consideramos que es importante estudiar este aspecto evolutivo de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, básicamente ese es pues como la visión que hemos tenido y bueno, vamos a ir platicando un poquito acerca de ello, ¿no? Entonces, como el doctor Girón les platicaba, pues yo soy biólogo de formación, ¿no? Y entonces una de las razones, digo, siempre ha sido como muy interesante cuando les pregunto qué estudia un biólogo. Y siempre los comentarios, sí, son estos seres como extraños, ¿no? Que viven en el campo y que andan contándole patitas a los insectos o andan deshojando flores y cosas por el estilo. Y pues no es del todo correcto esa acepción, ¿no? Es en realidad muchas de las cosas que nos dedicamos a estudiar en biología tiene que ver con el resultado de los procesos evolutivos, ¿no? Entonces, ustedes muy bien saben que todos los seres vivos que habitamos este planeta, pues estamos aquí gracias a los procesos evolutivos que han surgido, pues desde que surgió la vida misma, ¿no? Y entonces eso es inherente a que todos los procesos que ocurren dentro de los sistemas biológicos y que estudiamos mucho el día de hoy y que caracterizamos de manera molecular, de manera celular, histológica, fisiológica, etcétera, en patología, etcétera, todos estos mecanismos son procesos pues que han surgido a través del proceso evolutivo, ¿no? Entonces, hay una frase de Teodosius Dobzhansky que resume pues precisamente este concepto que nada en biología tiene sentido si no lo vemos a la luz de la evolución, ¿no? Es decir, todo el resultado de lo que tenemos, de lo que estudiamos, lo que estudiemos en el área biológica, tiene que ver con resultados de procesos evolutivos. Y en nuestro caso, que es el sistema inmunológico, pues no es la excepción, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que el sistema inmunológico es uno de los principales sistemas que continuamente, ¿no? Continuamente podemos ver diferentes ejemplos de procesos evolutivos que han guiado a nuestra respuesta inmunológica a lo que tenemos el día de hoy y que, bueno, pues ustedes pues ya posteriormente van a tener sus cursos de inmunología y van a ver toda esa enorme complejidad de moléculas, células, tejidos, procesos, mecanismos, etcétera, que están involucrados en la respuesta inmune, ¿no? Entonces, esa es la parte, ese es el enfoque que hemos tratado de darle a nuestros estudios. Y si yo les preguntara, por ejemplo, cuál es la principal función del sistema inmunológico, quizá la respuesta que ustedes podrían, o la primera respuesta que vendría a su mente, sería esta de protegernos en contra de los microorganismos, ¿no? Entonces, eso también es como un concepto, este, pues, pues no sé si decirlo completamente erróneo, pero sí un aspecto importante que debemos de considerar es que, bueno, este planeta
pues más bien le pertenece a los microorganismos, ¿no? Como está aquí representado en esta ilustración, ¿no? Ustedes saben que los primeros seres vivos que habitaron este planeta surgieron hace aproximadamente unos 3.500, 3.600 millones de años y, por ejemplo, el fósil más antiguo que se conoce hoy en día, pues si ustedes ven ese fósil, pues tiene toda la cara de una bacteria, ¿no? Entonces, las bacterias han estado aquí pues por miles de millones de años y una de las características que los ha hecho tan exitosos a este grupo de seres vivos es esta enorme capacidad de adaptarse, ¿no? De adaptarse a las condiciones que presente pues cualquier ambiente habitable en este planeta. Y pues vamos a encontrar bacterias prácticamente residiendo en muchos ambientes, ¿no? En los ambientes más extremos que vamos a encontrar en este planeta, pues los últimos seres vivos que vamos a encontrar, pues son las bacterias, ¿no? Así sea en las capas de la atmósfera, por ejemplo, pues lo que vamos a encontrar, lo último que vamos a encontrar de ser vivo son bacterias, ¿no? De igual forma, si nos vamos en las capas más profundas de la litosfera, igual lo que vamos a encontrar, pues son bacterias, ¿no? En las profundidades marinas, en ambientes ácidos, en ambientes básicos, en temperaturas altas, temperaturas bajas, etcétera. Generalmente siempre lo que vamos a encontrar son las bacterias, ¿no? Y esto es por su extraordinaria capacidad de adaptabilidad que tienen a diferentes ambientes, ¿no? Entonces, esto ha hecho que evidentemente, pues cuando empezaron a surgir formas más complejas de vida, pues las bacterias hayan visto a estas formas complejas de vida como una oportunidad, otro nicho en el cual se podían establecer y en el cual podían encontrar condiciones propicias para su multiplicación, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista teórico, pues lo primero que aprendimos de los microorganismos, ustedes recordarán cuando leyeron estas fabulosas historias, por ejemplo, de Luis Pasteur y de Robert Koch, es que una de las primeras cosas que nosotros aprendimos es que los microorganismos podían causar enfermedades, ¿no? Ahí están, otra vez insisto, los famosísimos trabajos de Luis Pasteur y de Robert Koch, que vinieron a revolucionar nuestro entendimiento de las enfermedades, ¿no? Que las enfermedades podían ser causadas por microorganismos, ¿no? Por esos seres diminutos e invisibles que solamente podíamos ver a través de los microscopios, estos podían causar enfermedades, ¿no? Y tanto Pasteur como Koch desarrollaron trabajos muy interesantes para demostrar cómo diferentes enfermedades eran provocadas por estos diminutos seres vivos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí nació un concepto que hasta el día de hoy ha permeado nuestro entendimiento de nuestra relación con los microorganismos y es básicamente hacer como un sinónimo, ¿no? De que microorganismo es cualquier virus, bacteria, etcétera, que me va a causar una enfermedad, ¿no? Que me va a causar eh, eh, que va a ser un agente que me va a causar daño en el organismo y por tanto va a generar una enfermedad, ¿no? Sin embargo, bueno, esto también ya lo entendimos, no es del todo correcto. Nuestra interacción con el mundo de los microorganismos es desde diferentes ángulos biológicos, es decir, no solamente hay infecciones en donde nosotros vamos a tener daño, sino también vamos a tener interacciones con este mundo de los microorganismos en donde necesitamos de esa interacción con los microorganismos. Y es ahí donde surge este famoso concepto de la microbiota, ¿no? De todas esas comunidades bacterianas que están residiendo en nuestras superficies corporales, en nuestras mucosas, etcétera, y que estas comunidades bacterianas, en vez de hacernos daño, nos dan ventajas al funcionamiento de varios sistemas de nuestro organismo. Y hay una gran cantidad de ejemplos en la literatura que han demostrado la importancia de estas comunidades bacterianas residiendo en nuestros organismos que nos dan ventajas importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, no todos los microorganismos son malos, ¿no? Hay algunos que nos pueden causar enfermedad, pero otros los necesitamos. Es decir, muchas de nuestras funciones no podrían ser iguales si no tuviéramos esa interacción con el mundo de los microorganismos. Entonces, empieza a ver línea de pensamiento de que el sistema inmunológico tiene que ser el agente que regule esta interacción con el mundo de los microorganismos, ¿no? Es decir, montar una respuesta que limite el daño de aquellos microorganismos que puedan generar daño, pero al mismo tiempo tolerar
aquellos que nos van a hacer que los necesitamos para nuestras funciones fisiológicas, ¿no? Entonces, es fácil decirlo, pero es muy complicado cómo hacer esa tarea, ¿no? Y entonces, básicamente, pues eso es algo que hemos estado viendo o analizando del sistema inmunológico, ¿no? Y es muy claro que este sistema inmunológico es ese sistema inmunológico que no sé, bueno, ya aclaró el doctor Iván que ustedes todavía no llevan un curso de inmunología, pero ya lo van a llevar y van a ver el nivel de complejidad que hay en este sistema inmune, ¿no? Tanto los componentes moleculares, celulares, etcétera, ¿no? Y lo que resulta muy interesante es que este sistema que ustedes van a aprender más adelante es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años, ¿no? De millones de años hay mecanismos que se han conservado bastante bien, mecanismos evolutivos, por ejemplo, mecanismos de inmunidad que nosotros hemos conservado y que vamos a encontrar prácticamente en todos los seres vivos que están en este planeta, ¿no? Me vienen a la mente, por ejemplo, los famosos péptidos antimicrobianos, ¿no? Prácticamente todos los seres que estamos en este planeta, piensan en cualquier ser vivo, tienen péptidos antimicrobianos para defenderse en contra de sus patógenos, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en prácticamente cualquier ser vivo que está en este planeta, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Mientras que han surgido formas novedosas, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, para defendernos en contra de los microorganismos, ¿no? Y esto me refiero a la famosa respuesta inmune adaptativa que surge de manera reciente con el surgimiento de los vertebrados, ¿no? Entonces es un proceso dinámico de evolución y que ha, pues creo yo, centrado mucho o ha tenido como un auge de manera reciente en el área de la inmunología, de entender precisamente estos conceptos evolutivos y cómo este resultado de estos procesos evolutivos han moldeado nuestra respuesta inmunológica. Entonces, hay muchos ejemplos en la, en la, en la literatura, pero bueno, yo escogí este por ser algo que creo que todos tenemos muy presentes hoy en día y fue lo que ocurrió con esta famosa pandemia del virus de SARS-CoV-2, ¿no? Este virus emergente que causó esta famosa pandemia de COVID-19 y con el cual pues tuvimos que lidiar pues prácticamente todos, ¿no? O sea, que prácticamente todos tuvimos que estar eh, lidiando con esta infección viral, ¿no? Entonces ustedes recordarán que un aspecto importante con esta infección es que teníamos como aquellas personas que teníamos grupos de personas que prácticamente pasaban inadvertido que se habían infectado, de hecho ni siquiera tenían síntomas. Luego estuvimos todas las personas que tuvimos como síntomas pues moderados o leves, ¿no? Fiebre, cuerpo cortado, como si fuera una gripa fuerte, ¿no? Y generalmente la mayor parte de la población así lo tuvimos. Y luego estuvieron las personas muy susceptibles que desafortunadamente, y digo, y creo que a todos nos tocó con seres muy queridos o muy cercanos a nosotros que tristemente fallecieron por este proceso infeccioso, ¿no? Y entonces una de las preguntas que surgió de esto fue otra vez tratar de entender genéticamente por qué teníamos estos dos grupos, los grupos de las personas susceptibles y los grupos de las personas resistentes. Y entonces no voy a platicar mucho, pero digo, porque se hicieron una gran cantidad de estudios en ese sentido. Se llegó a la conclusión que había ciertas variantes de genes que participan en la respuesta inmune que conferían resistencia. Y cuando hicieron un trazado de cuál era el origen de esas variantes genéticas, se dieron cuenta que esas variantes genéticas venían de restos de variantes de neandertales y de denisovanos, ¿no? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo se quedó en nuestro genoma genes de neandertal y de denisovanos? Entonces, bueno, pues eso tiene que ver pues con aspectos, pues ahora sí que diríamos prehistóricos, ¿no? Es decir, con este concepto del surgimiento de nuestra propia especie hace aproximadamente 100.000 años en el continente africano. Y una vez que surge nuestra especie, ustedes recordarán que una de las cosas muy importantes que hizo nuestra especie es que tendía a migrar de manera continua, ¿no? Y entonces hace aproximadamente 60.000 años dejó el continente africano y llegó a lo que es la zona del Medio Oriente y a Europa. Y estas zonas eran habitadas
por neandertales, ¿no? Entonces, pues en una de las cuestiones que creo que deberían de ser un ejemplo que debemos tener presente muy hoy en día, cuando se encuentran los neandertales y los sapiens recién saliditos de África, pues en vez de hacer la guerra, hicieron el amor, ¿no? Y entonces tuvieron descendientes que tenían cargas genéticas tanto de Neandertal como de Homo sapiens, ¿no? Y entonces, bueno, el Homo sapiens, estos Homo sapiens, todos estos hijos de estas productos de la reproducción de Neandertal y Sapiens continuaron extendiéndose en el continente, llegaron al este asiático y ahí se encontraron a los denisovanos. ¿Y hoy qué ocurrió? Otra vez lo mismo, ¿no? Un intercambio genético entre estos derivados de estos productos de Sapiens y de Neandertal y se cruzaron con denisovanos y de manera importante, la evolución fue seleccionando aquellas variantes que conferían resistencia a los patógenos que se encontraban tanto con los neandertales como los denisovanos. Y ahí es aquí donde se piensa que se seleccionaron estas variantes que teníamos o que había para los coronavirus de ese entonces, ¿no? Y ahí fue entonces donde se seleccionaron estas variantes y hasta el día de hoy esas variantes siguen siendo útiles o siguen siendo de importancia para generar estos fenómenos de resistencia a la infección por el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, un ejemplo, creo yo, bueno, que a mí se me hizo bastante interesante en ese sentido, de cómo todo este proceso evolutivo, toda esta historia evolutiva que nosotros tuvimos durante el surgimiento de la especie, de nuestra especie, y de cómo se fue diseminando el planeta, etcétera, dejó una huella que todavía hoy está presente en nuestros genomas y que va definiendo nuestra susceptibilidad o resistencia a enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, otra vez insisto, si ustedes echan un clavado en la literatura van a encontrar más ejemplos, porque obviamente la infección por el SARS-CoV-2 no fue pues como que la última pandemia, ¿no? Es decir, estas pandemias o estas epidemias que hemos sufrido a lo largo de la historia, pues hay muy buenas descripciones, ahora sí, históricas, ¿no? Y que todo deriva precisamente de cuando decidimos volvernos sedentarios, depender de la agricultura, depender de la ganadería, y todo esto creó condiciones propicias para la transmisión de los agentes infecciosos en un área relativamente pequeña, porque ahí había una gran concentración de huéspedes conviviendo de manera cercana, ¿no? Lo que todavía hoy tenemos con nuestras ciudades, ¿no? Entonces, en un área muy pequeña tenemos una gran cantidad de huéspedes para los patógenos y, bueno, pues, se pueden crear estas cadenas de transmisión. Como lo que vimos hoy con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero esto, otra vez insisto, históricamente, pues tenemos muy buenas descripciones de todas esas epidemias en la historia. Quizá una de las primeras es la que surge durante las guerras del Peloponeso, que es la famosa plaga de Atenas, cuando se estaban peleando los atenienses contra los espartanos. Y bueno, y Tucídides hace precisamente la descripción de estas guerras del Peloponeso, ¿no? Entonces, uno de los primeros registros históricos precisamente de estas epidemias o de estas pandemias. Y luego tenemos las causadas por Yersinia pestis, ¿no? Que provocaron precisamente dos oleadas importantes de pandemia, lo que fue conocido como la plaga de Justiniano, y quizá la que más ha recibido atención en películas, en cultura popular, que tiene que ver con la muerte negra, que incluso pues ahora que viene el Día de Muertos, es a veces hasta común encontrar estos famosos disfraces de los médicos que utilizaban en aquella época, ¿no? Sus aditamentos para combatir esta peste, ¿no? Entonces, y bueno, fue una de las pandemias que hayan registrado más muertes. Se calcula que tres cuartas partes a la mitad de Europa prácticamente fallecieron derivado de la muerte negra. Pero bueno, en América ustedes también lo recordarán, ¿no? O sea, en América también tuvimos estos episodios pandémicos, como fue la viruela. Hay muy buenas descripciones históricas del papel que jugó la viruela en la conquista de México. Sin embargo, no fue la única enfermedad que trajeron los españoles
a nuestro continente, ¿no? Hay una descripción igualmente histórica de una enfermedad que se conoce como cocolistli y que se especula que era una enfermedad provocada por una salmonela. Y bueno, esta enfermedad, vean ustedes, en las primeras décadas de la conquista, se calcula que redujo el 90% de la población que existía en el Valle de México en ese entonces, ¿no? Y precisamente, pues fueron estas enfermedades las que ayudaron a establecer el Imperio Español y bueno, que durará los 300 años que duró, ¿no? Entonces, en América también hemos sufrido este tipo de enfermedades y bueno, lo que fue la influenza mal llamada española, pero bueno, pues, que así se le conoce y que, bueno, causó una cantidad de muertes mayor que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, y recientemente, pues lo que vivimos con el COVID-19, y bueno, pues todos estamos conscientes que no podemos decir que haya sido la última pandemia, ¿no? Digo, ya todo el mundo ahora es consciente o hay una mayor conciencia a nivel mundial, pues que esta fue la última por tiempo, ¿no? Pero no va a ser la última que sufra la humanidad en la historia, ¿no? Sino que sabemos que más adelante seguramente va a haber otra pandemia provocada por otro agente infeccioso y por lo tanto, pues tenemos que tener mejores sistemas de salud para poder hacer frente o tratar de disminuir el impacto de estas pandemias en la humanidad, ¿no? Entonces, la parte importante es que todas estas pandemias con las cuales hemos lidiado a lo largo de nuestra historia, evidentemente cada una de ellas ha dejado su huella evolutiva en nuestro genoma, ¿no? Digo, lo hayamos o no lo hayamos estudiado, ¿no? Cada una de ellas ha tenido un impacto muy importante. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente un trabajo muy interesante realizado por investigadores de la Universidad de Chicago, que demuestran cómo hubo selección de ciertas variantes de genes de respuesta inmune, por ejemplo, durante la famosa muerte negra, ¿no? Y eso, pues bueno, esta selección de esos genes, pues evidentemente se demuestra que tiene un papel importante para conferir protección en contra de la infección de Yersinia pestis, pero como todo en evolución, hay una ventaja y hay un costo que pagar por esa ventaja. Y en este caso, en ese artículo, demuestran cómo esos genes que se seleccionaron y que fueron muy importantes para que la gente sobreviviera a las infecciones por Yersinia pestis, hoy en día esos genes están asociados con el desarrollo de enfermedades inflamatorias de naturaleza autoinmune, ¿no? Entonces, es un aspecto importante y eso provoca que entonces estas enfermedades pues sean particularmente o tengan cierta frecuencia en descendientes de estas personas que sobrevivieron a la muerte negra, ¿no? Y así podríamos ir platicando de muchos otros ejemplos, pero bueno, el tiempo no me va a dar. Y todavía ni siquiera he hablado de los mastocitos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es simplemente para que tengamos, ¿no? Para que tengamos ese chip, ¿no? Esa manera de pensar de que en realidad todo lo que nosotros estábamos estudiando hoy en día, en bioquímica, en fisiología, en genética, en inmunología, no es más que el resultado de procesos evolutivos que se han llevado a cabo por millones de años. Ya han sido seleccionados y han tenido algunas ventajas. Claro, frecuentemente tenemos que pagar un costo, como el ejemplo que ponemos hace unos minutos, por tener ese mecanismo inmunológico. Pero sin ese mecanismo inmunológico, perderíamos más, ¿no? O sin ese elemento, perderíamos más, ¿no? Entonces, ahora el ejemplo que voy a platicar, digo, ya sé que todavía no llevan un curso de inmunología, pero seguramente pues leyeron algo de inmunología, ¿no? Todo el mundo se volvió en cierta, y eso nos dio mucho gusto a todos los que nos desempeñamos en esta área, que era hasta frecuente a veces, común escuchar o leer en las noticias, por ejemplo, de todos estos hallazgos que se iban dando con la infección con el virus del SARS-CoV-2 y cómo se hablaba de anticuerpos de manera común, etcétera, y era en cierta medida como que la gente nos dábamos cuenta de la importancia del sistema inmunológico y se hablaba en las charlas comunes y corrientes, diríamos, de café, de los anticuerpos y de los linfocitos y todo esto, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en el sistema inmunológico, la respuesta inmune
cuando nosotros analizamos quiénes son los elementos celulares que participan en esta respuesta inmune, en esta interacción que les platiqué hace unos minutos con el mundo de los microorganismos, pues generalmente se habla pues de los leucocitos, ¿no? De los famosos leucocitos, de los glóbulos blancos que se encuentran en circulación sanguínea. Y bueno, ahí están representados algunos de estas poblaciones celulares, ¿no? Entonces, muy probablemente, digo, es poco probable que hayamos escuchado hablar de las diferentes células que forman parte de estos leucocitos, pero si hay dos leucocitos que son, por ejemplo, digo, yo no sé qué tan fanáticos sean ustedes del fútbol, pero por ejemplo, aún gente que no conoce fútbol, si les hablo de Cristiano Ronaldo o de Lionel Messi, pues casi todo el mundo los conoce, ¿no? Ah, sí, y si no les gusta el fútbol, al menos saben que son futbolistas, ¿no? ¿Qué juegan? ¿Dónde juegan? ¿No? ¿Quién sabe, no? Pero los conocen, ¿no? Fíjense que en el sistema inmunológico hay dos células que son así como las superestrellas del sistema inmunológico, ¿no? Y son nuestros linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Son probablemente el Lionel Messi y el Cristiano Ronaldo del sistema inmunológico, muy famosos, muy conocidos, muy estudiados. Y de hecho tienen esa fama porque pues es uno de los blancos con el cual se dirigen las vacunas, ¿no? Las vacunas tienen como objetivo estimular a estas dos poblaciones celulares para generar protección. Entonces, muchos estudian, digo, una parte importante del área de la inmunología estuvo centrada en tratar de entender los mecanismos de cómo participaban, cómo actuaban estas dos superestrellas del sistema inmunológico, ¿no? Y luego tenemos pues el resto de las poblaciones celulares, ¿no? Y aquí sí ya es más complicado que sean igual de famosas, pero al igual que en un equipo de fútbol, ¿no? Messi y Ronaldo no juegan solos, ¿no? Tienen que jugar con otros 10 compañeros y cada uno de sus 10 compañeros tiene una función muy relevante que desempeñar, porque si solamente jugaran Messi y Ronaldo, pues no sería nadie. Si no harían esas cosas maravillosas que hacen en el fútbol, si no tuvieran sus otros 10 compañeros. Pues en ese sentido, pues son igual las otras células del sistema inmunológico, que son quizá las menos famosas, ¿no? Entonces, trataré de ser muy breve de cómo se desarrolla una respuesta inmune y básicamente una respuesta inmune inicia básicamente con un microorganismo, con un patógeno, con un agente patogénico ubicado fuera del organismo. Ajá. Entonces, nos dicen los libros de inmunología de manera típica que este patógeno, lo primero que tiene que lidiar con nuestro organismo son con las famosas barreras, ¿no? Y estas barreras, de manera típica, está construido como tejido epitelial, secreciones que hay en por el tejido epitelial, diferentes moléculas con capacidad antimicrobiana, y de manera reciente se ha descrito una tercera barrera, que es precisamente la microbiota, ¿no? Todas estas comunidades bacterianas que les comentaba, que están recubriendo nuestros organismos, también forman una tercera barrera. Y estas barreras pues tienen como objetivo pues primero impedir que el microorganismo se establezca en estos sitios y se establece crear un ambiente que sea hostil para que el microorganismo pues no pueda proliferar y si se muere pues mucho mejor para el sistema, ¿no? Entonces básicamente esta es como la función que tienen estas barreras. Sin embargo, pues los patógenos a través de diferentes procesos evolutivos pues saben perfectamente cómo evadir esto y una de las cosas que hacen los patógenos, por ejemplo, que no hace la microbiota, es que los patógenos usualmente tienen mecanismos de invasión y esos mecanismos de invasión implican pues brincarse las barreras, ¿no? ¿Y a dónde se brincan las barreras? Pues al tejido conectivo. Usualmente este es el sitio que todos los patógenos buscan llegar de manera activa, ¿no? Y hay multitud de estrategias de cómo los microorganismos patogénicos pueden hacer esto, pero todos tienen en común en buscar, en llegar al tejido conectivo para iniciar su proceso infeccioso, ¿no? Para iniciar su ciclo de replicación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que los distingue. Y entonces, cuando un microorganismo, un patógeno ha alcanzado esta zona del organismo, este tejido conectivo, pues todos los mecanismos que estaban acá, pues ya se vieron sobrepasados. Y lo que tiene que haber es una respuesta para que indique al organismo dónde está ubicado un patógeno. Y esta respuesta es la respuesta
inflamatoria, ¿no? Entonces, hay un proceso inflamatorio, la inflamación, aunque usualmente siempre pensamos en los mecanismos de daño de la respuesta inflamatoria, la inflamación desde el punto de vista fisiológico tiene un papel fundamental en la respuesta inmunológica porque le indica al sistema inmunológico específicamente de toda nuestra anatomía exactamente en dónde llegó el microorganismo, ¿no? Es como la voz de alarma de, digo, ya sé que a lo mejor ustedes no están tan habituados con las alertas sísmicas como estamos acá en Chilangolandia, pero es como una voz de alarma, ¿no? Es como de indicar en ese momento, hey, aquí hay un problema, un microorganismo, un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo, necesitamos echar a andar los siguientes mecanismos de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, hay un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos y permite que empiecen a ser reclutados hacia el sitio de la infección, pues diferentes elementos de la respuesta inmune que van a ayudar a combatir a la infección. Además de ello, esa inflamación va a ser muy importante para que las células, otras células, que son las células dendríticas, migren del sitio de la infección acarreando fragmentos, acarreando pedazos de ese microorganismo, de ese patógeno que ha alcanzado el tejido conectivo, y estas células dendríticas migren a unos órganos que se conocen como los órganos linfoides secundarios, usualmente ganglios linfáticos o el vaso, por ejemplo, y en este sitio, las células dendríticas van a activar a Messi y a Ronaldo. Es decir, en primera instancia a los linfocitos T, y una vez que los linfocitos T se activan, estos cooperan con los linfocitos B para que estos a su vez se activen y entonces puedan empezar a liberar los famosos anticuerpos, que son pues quizá uno de los elementos más importantes del sistema inmunológico para controlar el agente infeccioso, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, este es el concierto de la respuesta inmune que se va montando en contra de los agentes infecciosos. Y ustedes pueden ver diferentes agentes infecciosos, virus, bacterias, protozoarios, hongos, etcétera. Este esquema general sigue más o menos el mismo patrón, ¿no? El mismo patrón de elementos que van a ir actuando, ¿no? Y un aspecto importante, pues es que aquí se van a empezar a montar respuestas especializadas dependiendo del tipo de patógeno que estemos platicando, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es lo que platicaríamos, ¿no? Entonces, si hablamos entonces de qué papel tiene cada una de las células, pues ya hablamos de Messi, de Ronaldo, de los linfocitos B y los linfocitos T, son como el último actor en entrar en acción la respuesta inmunológica, pero muy importantes para controlar al agente infeccioso. Tenemos las famosas células dendríticas, que son las encargadas de ir a activar a Messi y a Ronaldo. Y bueno, tenemos los macrófagos, que típicamente son los que se consideran como que los que inician el proceso inflamatorio. Y luego tenemos a los granulocitos, que son las células que son reclutadas durante el proceso de inflamación y que van a ayudar a contener el agente infeccioso, ¿no? Entonces, normalmente en todos los cursos de inmunología, siempre eso es lo que uno aprende, ¿no? De todos esos procesos, y yo no fui la excepción, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar inmunología por ahí de la década, por mediados de los noventas, pues eso fue lo que aprendí, ¿no? Y de repente, cuando estábamos hablando de una enfermedad que eran los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 o las alergias, es cuando me empiezan a hablar de esta célula, que son los mastocitos o las células cebadas, ¿no? Entonces, los mastocitos o células cebadas son, otra vez, tienen, o lo que más he estudiado de estas células es su papel en las enfermedades alérgicas, en los fenómenos de hipersensibilidad tipo 1. También esto ya lo van a platicar con más detalle, pero si les digo alergias, pues como que a varios de ustedes les va a venir a la mente toda la sintomatología asociada con los procesos alérgicos, ¿no? Entonces, los mastocitos tienen un papel importante, tienen un papel central, y esto se deriva que en sus gránulos hay una gran cantidad de histamina, ¿no? Entonces, desde la década de los 50, cuando se descubrió que los mastocitos tenían una gran cantidad de histamina en sus gránulos y que la histamina por sí sola era capaz de generar los síntomas que asociamos a las enfermedades alérgicas, pues es que nació este concepto de mastocito es igual a alergias, ¿no? Y entonces, digo, y no es mentira, ¿eh? Como 10,000 artículos han sido publicados desde la década de los 50 analizando precisamente esto.
cómo se regula la activación de los mastocitos durante el proceso alérgico. Y esto es claro, ¿por qué? Las enfermedades alérgicas son cada vez más frecuentes en nuestra población, no solamente en México, sino en todos los países a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay estudios que han demostrado claramente cómo en vez de ver como una caída de pacientes alérgicos, pues lo que tenemos es que año con año los casos de alergia se van incrementando dentro de la población, ¿no? Y entonces uno de los aspectos muy importantes dentro de la industria farmacéutica pues ha sido entender cómo se desarrolla todo este proceso para poder identificar los blancos terapéuticos y por lo tanto diseñar fármacos que ayuden pues frecuentemente a controlar los síntomas generados durante este proceso alérgico, ¿no? Y esta industria de fármacos, de desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades alérgicas, pues es algo que evidentemente ha dirigido de manera importante la investigación en esta área, ¿no? Para el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos tratamientos, nuevas opciones para los pacientes que tengan estas enfermedades alérgicas, ¿no? Y bueno, y esa es la razón por la cual esto es lo que más conocemos o más se ha dilucidado de la biología del mastocito, ¿no? Sin embargo, para mí, como biólogo, cuando conocí este proceso de alergia y del papel que tenía el mastocito, híjole, entré en conflicto existencial, porque ustedes bien saben que la manifestación más grave de una hipersensibilidad tipo 1 es un choque anafiláctico. Y tristemente, hay personas que mueren por este proceso inmunológico, ¿no? Por una activación masiva de los mastocitos en el organismo que provocan el choque anafiláctico. Y entonces para mí fue como un choque pues conceptual, porque cuando yo vine a conocer estas células, lo primero que me vinieron a platicar fue de un mecanismo de daño. Mientras que todas las demás células del sistema inmunológico que me habían descrito perfectamente en mi curso de inmunología, todos combatían microorganismos, todos ayudaban a combatir a patógenos. Y entonces para mí decía, y entonces evolutivamente, ¿por qué conservamos a los mastocitos? Es decir, me queda claro cuál es el costo de haberlos conservado, ¿no? El costo evolutivo es este proceso de alergias y de choque anafiláctico, pero biológicamente deben de tener o tenían alguna ventaja evolutiva que no tenía ninguna otra célula del sistema inmunológico. ¿Cuál era esa ventaja evolutiva? ¿No? Y entonces una de las primeras suposiciones fue pues que a lo mejor eran células de reciente surgimiento evolutivo, ¿no? Es decir, así como nosotros somos de las especies más jóvenes en este planeta, se calcula que tenemos 100,000 años en el planeta, dije, pues a lo mejor los mastocitos acaban de surgir y pues todavía no ha habido esa oportunidad de selección, ¿no? Y pues estaba en un error, ¿no? En realidad, estas células, fíjense ustedes, evolutivamente se cree que surgieron hace 650 millones de años. O sea, ¿qué tiempo para que operara el proceso evolutivo? Sí hubo, ¿no? Y fíjense ustedes otro aspecto importante, ¿no? Surgieron hace 650 millones de años en un grupo de cordados invertebrados y cuando surgen los vertebrados, conservan esta población celular, ¿no? Es decir, si ustedes agarran peces, van a tener estas células. Y ustedes se van subiendo como para las especies más recientes o los grupos taxonómicos más recientes de vertebrados, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, humanos, todos todos tienen mastocitos, ¿no? Entonces, esto indica que hay una ventaja, ¿no? Hay una ventaja en particular que tiene esta célula que no tiene ninguna otra población celular. Entonces, bueno, una característica importante, digo, es decir, una pista de cuál podría ser esa función, quizá debería de haber estado establecido por la distribución anatómica que tienen estas células en el organismo. Estas células residen de manera natural, es decir, no necesita que nadie las llame. Si en este momento ustedes agarran un pedacito de piel, eso es lo que van a ver, esto es lo que van a ver, ¿no? Una gran cantidad de mastocitos residiendo en su dermis, ¿no? Así que, ¿qué densidad? Esa densidad que están viendo ahí, ¿no? Bueno, eso no es de humano, es de ratón, ¿no?
bueno, ya verán que es el modelo, uno de los modelos más estudiados en inmunología, pero bueno, eso es lo que ustedes van a ver en la piel, ¿no? Una gran cantidad de mastocitos residiendo, ¿en dónde? En el tejido conectivo de la piel, ¿no? Y si hiciéramos un corte de mucosas, también veríamos que en las mucosas hay una gran cantidad de mastocitos residiendo de manera natural. Es decir, no hubo una infección que los llamara, ellos están presentes antes de que haya un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista, esa es una pista importante, porque se dice que entonces que los mastocitos residen en los principales puertos o en los principales puntos de acceso de los agentes infecciosos. Es decir, por donde pueden iniciar el proceso infeccioso, cuando entre el microorganismo, primero que se va a encontrar, o de las primeras células que se va a encontrar, es un mastocito, ¿no? Y bueno, entonces esa es una característica importante. Ahora, la segunda pista importante, ¿y pueden los mastocitos ver a los microorganismos? ¿Pueden detectar la presencia de un patógeno? Es decir, ¿tendrán esos lentes, esos visores especiales para ver a los microorganismos? Y la respuesta es que sí, ¿no? De hecho, se ha caracterizado que estas células tienen un grupo de receptores, otra vez insisto, van a platicar más adelante sus cursos de inmunología, tienen estos receptores que son característicos a varias células del sistema inmune innato, ¿no? Varias células del sistema inmune innato tienen esta estrategia para poder ver microorganismos y los mastocitos también lo tienen, ¿no? Los mastocitos tienen este grupo de receptores para poder detectar la presencia de un patógeno. ¿Y qué es lo que hacen cuando ven un patógeno? Activarse. Y cuando se activan los mastocitos, ¿qué hacen? Pues inducen inflamación. Nada más que en este caso, la inflamación es crucial para combatir el agente infeccioso, ¿no? Entonces, diferentes estudios empezaron a demostrar cómo los mastocitos tenían un papel de protección en contra de diferentes patógenos. Lo primero que se demostró fue en protección en contra de patógenos parasitarios. Después se demostró este papel importante de protección para infecciones bacterianas y posteriormente se demostró también para infecciones virales, ¿no? Entonces, todo este tipo de estudios fue lo que nos llevó, por ejemplo, a que nosotros estudiáramos en nuestro grupo, decir, bueno, los mastocitos tienen estos lentes para ver diferentes tipos de microorganismos, pueden ver parásitos, pueden ver bacterias, pueden ver virus, etcétera. Podrán ver hongos, que es otro grupo importante de patógenos, y todo esto nosotros lo supusimos por la presencia de este receptor que está aquí expresado, que son las lectinas tipo C. Las lectinas tipo C, por ejemplo, se había descrito previamente que era muy importante, un receptor de inmunidad innata, muy importante para el reconocimiento de infecciones fúngicas, ¿no? Y entonces de ahí partió nuestra odisea en este campo de ver esta función biológica de los mastocitos con los patógenos y lo primero que analizamos fue un hongo y el hongo que quizás está mejor caracterizado inmunológicamente es este hongo que se conoce como Candida albicans, el cual se puede presentar en dos formas biológicas, en forma de levadura y en forma de hifa. Y básicamente lo que nos hicimos fue una pregunta muy sencilla. ¿El mastocito puede detectar a este hongo en cualquiera de sus dos formas? Entonces, bueno, no voy a platicar mucho de este trabajo, está ahí publicado, y básicamente lo que pudimos ver era que señal de activación que nosotros veíamos que el mastocito se activaba, ¿no? Por ejemplo, se desgranulaba, es un mecanismo de activación, el mastocito se desgranula. Produce citocinas, que son como las etapas tardías de su proceso de activación, también produce citocinas. ¿Y qué receptor es importante para que haga este mecanismo de activación? Pues lo que vimos es que lectina 1, que es una lectina tipo C, era importante para detectar la presencia del hongo e inducir esta respuesta inflamatoria que era, suponemos, es importante para la contención de la infección, ¿no? Entonces, este proceso, este esquema de trabajo lo hemos seguido en muchas otras infecciones en las cuales no está descrito la función de los mastocitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hicimos este trabajo con Listeria monocitógenes, pero hemos hecho trabajo también con micobacterias, con Brucela, etcétera, y básicamente la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? El mastocito tiene la capacidad de detectar la presencia del microorganismo. ¿A través de qué? A través de estos receptores de inmunidad innata. ¿Y qué es lo que va a hacer una vez que se activa? Pues dar la voz de alarma. Dar la voz de alarma reflejada como con estos mediadores que inducen una respuesta
inflamatoria, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, creo que solamente voy a dejar aquí la plática el día de hoy. Si ustedes están más interesados de ver, de leer un poco acerca más de este aspecto, hay una revista de la Sociedad Mexicana de Inmunología que se llama El Infocito. Es una revista electrónica y tiene como objetivo, pues, que quienes hacemos de investigación en inmunología pongamos en un lenguaje accesible qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues nosotros publicamos pues esta idea que tenemos de las funciones biológicas de los mastocitos. Entonces, si quieren leer un poco más acerca de esta propuesta que nosotros tenemos del combate, de cómo hacen estos mastocitos para ayudarlos a contener infecciones por patógenos, bueno, pues ahí está el código QR, lo pueden escanear y pueden accesar a este artículo, pero pues yo les sugeriría que pues ya que están por ahí, pues también se aprovechen para curiosear qué hay en otros números de las revistas, porque es trabajo que se está haciendo en México y hay trabajos muy interesantes en el área de inmunología que se están realizando en diferentes grupos de investigación en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente no quiero terminar sin agradecer a a diferentes colegas, ¿no? Si algo me ha enseñado este camino de la investigación es que, pues, sin el apoyo desinteresado de muchos grupos de investigadores en diferentes partes, pues sería muy difícil poder hacer investigación. Entonces, estoy muy agradecido con todos mis colegas. Ellos saben perfectamente quiénes son, no necesito mencionarlos, pero sobre todo a los estudiantes, ¿no? A quienes más quiero agradecer son los estudiantes porque son quienes, pues son el corazón de los proyectos de investigación. Y bueno, he tenido la fortuna de tener extraordinarios estudiantes que se han comprometido a, a, a compartir conmigo esta pasión por el estudio de los mastocitos, ¿no? Entonces, de igual forma, si quieren ver qué otras cosas hemos hecho, en estas áreas de investigación, etcétera. Ahí están mis redes sociales. Perdón, yo no uso Face, no uso Instagram, no uso esas que son muy populares entre la juventud, pero uso esas dos que están muy centradas con cuestiones del trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto. Soy todo oídos. Gracias. Muchas gracias, estimado Rommel. Por aquí hay una pregunta. Adelante. Hola, doctor. Hola. Disculpe, yo es que me quedó una duda respecto a lo de las inflamaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación mas- cuando un agente patógeno cruza ¿cuál era? Las barreras en Epitelial, general. Son ajá. tres barreras. La barrera epitelial, la de los microbiotas y esa, Epitelial. epitelial, perdón. Y cuando alguien se golpea y se inflama. Ah, bueno, es un aspecto también bastante interesante. Fíjate que hay descripciones de que la inflamación puede ocurrir en procesos estériles. Estériles, ¿qué quiere decir? Que no hay microorganismos, ¿no? Y fíjate Sí, que eso también fue un misterio interesante en el área de la inmunología, porque siempre era esta asociación de que la inflamación era derivada de la presencia de microorganismos. Pero fíjate que se ha visto que, por ejemplo, que si tus células, si tú tienes un proceso, un accidente, y tienes células que se mueran por un proceso que se conoce como necrosis, es decir, que se rompe la membrana celular, y generalmente se considera como un mecanismo de muerte accidental, se liberan moléculas, se liberan moléculas de la célula que tienen la capacidad de interactuar con estos receptores que te platiqué de inmunidad innata. Entonces, se ha acuñado que estos receptores no solamente reconocen patrones moleculares asociados a patógeno, sino que también son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a daño. Entonces, esos patrones moleculares de daño son nuestros. Ajá. Pero indican al organismo que hay una zona que ha requerido, que hay un proceso que necesita ser reparado, ¿no? Entonces, en este caso, la inflamación que se inicia en este proceso tiene como objetivo inducir los mecanismos de reparación del tejido, ¿no? Que eso es también otra función muy importante del sistema inmunológico, ¿no? No sé si queda claro
Perfecto. Gracias por la pregunta. Por acá hay otra pregunta, estimado. Más que una pregunta, es como que quiero aclarar bien un punto, que es el origen de los mastocitos. Según había leído en un artículo que nos proporcionó el profesor, es que toman origen en la médula ósea, donde se situaban todas estas células que después se pueden transformar en distintos tipos de células sanguíneas. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas células se transformen en mastocitos? ¿O qué diferencia hay entre las que se derivan a las demás células sanguíneas? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Digo, gracias por la pregunta. Fíjate que eso deriva de un proceso que usualmente está como, pues, que diría yo, infravalorado dentro de la respuesta inmunológica, que es el proceso hematopoyético. La hematopoiesis es un proceso de diferenciación y proliferación celular que te va a dar lugar a todos los linajes celulares que vamos a encontrar en la sangre. ¿No? Y fíjate, o sea, por mucho tiempo siempre era como que la hematopoiesis es el proceso que me va a generar todas esas poblaciones celulares que platicamos hace un momento, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay estudios muy interesantes. De hecho, ahorita me viene una serie de trabajos que ha realizado el grupo de la doctora Rosana Pelayo, que dice cómo la hematopoiesis puede modificarse dependiendo del proceso infeccioso que estemos sufriendo en ese momento, ¿no? Y hay un estudio muy interesante de lo que hizo durante el COVID, ¿no? Durante el COVID había alteraciones en las poblaciones celulares sanguíneas que no encontrábamos en una persona normal. Y entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué se presentaban poblaciones celulares diferentes? ¿Por qué las poblaciones celulares variaban en un paciente con COVID? Pues bueno, pues parte del trabajo que hizo la doctora, el grupo de la doctora Pelayo, pues demostraba cómo todo ese ambiente inflamatorio que se genera durante la respuesta contra el virus del SARS-CoV-2 termina modificando el proceso hematopoyético, dirigiéndolo hacia una o hacia otro camino, ¿no? Entonces, en realidad, el que tú tengas cada una de esas poblaciones celulares depende del ambiente que esté ocurriendo en la médula ósea, ¿no? Entonces, dependiendo de la combinación de qué receptores se vaya encontrando el precursor, pero de manera importante, qué citocinas estén presentes durante el proceso de diferenciación, es que se van a ir hacia un linaje o hacia el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que tienen que definir es si se van al linaje mieloide o al linaje linfoide, ¿no? Entonces, si una vez deciden que se van a ir al linaje linfoide, solamente te pueden generar o Ts, o Bs o NKs, ¿no? Pero si se va para el linaje mieloide, entonces hay varias opciones, ¿no? Te puede generar un monocito, te puede generar un neutrófilo, te puede generar un basófilo o un mastocito. ¿De qué depende? De qué citocinas van a estar presentes al momento de que ese precursor mieloide empiece su proceso de diferenciación, ¿no? Y bueno, y creo que la parte de lo que demuestra el trabajo de la doctora Pelayo es que eso va a depender, pues, de qué procesos infecciosos y qué citocinas se estén produciendo en respuesta a ese agente infeccioso, ¿no? Entonces, en el caso del mastocito, en particular, por ejemplo, la citocina que se sabe que es crucial para que se diferencien. De hecho, nosotros en el laboratorio eso es lo que hacemos, ¿no? Tomamos médula ósea de ratón y la cultivamos con la interleucina 3 y el factor de las células STEM, el stem cell factor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dirigir todo el proceso hematopoyético para que las células se diferencien solamente a mastocitos, ¿no? Entonces, después de que tenemos las células de médula ósea 4 o 6 semanas en este ambiente donde hay interleucina 3 y stem cell factor, después de esas 4 a 6 semanas, más del 90% de las células son mastocitos, ¿no? Entonces, estas citocinas son las importantes. No sé si eso haya ayudado a aclarar tu pregunta Sí, muchas gracias. o quedó más Por acá confusa. hay otra pregunta. Adelante. No, no, quedó claro. Hay otra pregunta por acá. Adelante, Eh, Rubí. si usted cree que en algún punto nos podemos encontrar con un patógeno que logre inhibir estas tipo de citocinas y se hagan invisibles ante los mecanismos de acción que tienen tal vez los mastocitos o las células NK. No, por supuesto, digo, eso es otra clase que tengo. Pero fíjate que la evolución va en los dos sentidos, o sea, y eso es una parte que creo que también es interesante. Bueno, y creo que fue de lo primero que aprendimos, ¿no? O sea,
quienes tienen la mejor capacidad de adaptación a las condiciones que le presenta el ambiente son los microorganismos. Y de verdad es extraordinario. O sea, cuando tú te pones a analizar cómo hace un microorganismo, cómo hace un patógeno para evadir la respuesta inmunológica, te vas a encontrar un universo de estrategias para evadir diferentes mecanismos de la respuesta inmunológica. Evidentemente, ¿sobre qué se centran ellos? Pues sobre los elementos de la respuesta inmunológica que son claves para su ciclo biológico, ¿no? Entonces, básicamente, digo, cuando veas tus clases de inmunología y veas todas las moléculas y todos los mecanismos y todos los procesos, pues bien, para todos se han descrito mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. Porque otra vez insisto, o sea, para nosotros académicamente, pues qué padre aprender de que esto se hace, etcétera. Pero para un microorganismo es fundamental, es cuestión de vida o muerte, el poder evadir ese mecanismo de evasión, ¿no? Entonces, es un proceso de selección. Si el microorganismo, el patógeno, no puede evadir ese mecanismo, pues va a ser eliminado. Pero si un microorganismo adquiere un mecanismo de evasión, eso ya le va a dar una ventaja y pues le va a dar esa oportunidad de poder seguirse reproduciendo, ¿no? Y créeme, los patógenos son maestros para hacer eso, ¿no? Yo siempre he dicho entre bromas que quienes deberían dictar las clases de inmunología son los patógenos, porque ellos son los que conocen a la perfección cómo funciona nuestro sistema inmunológico y dónde están los talones de Aquiles del sistema inmunológico. Bueno, yo una vez había visto un artículo precisamente donde se hablaba de que las células natural killer no eran eficientes para combatir el virus del papiloma humano. Entonces, creo que en una investigación hubo un experimento en el que se activaban células, creo que era con se me olvidó el nombre de la enzima, pero era una enzima la cual estimulaban estas células y se trataba el cáncer cervicuterino y creo que sí se lograba eliminar de cierta manera. Pero mi pregunta va un poquito más en qué pasaría con las enfermedades, tal vez un poco más del sistema inmunológico, ¿no? Que, bueno, también tengo otra duda de, por ejemplo, si en el virus del VIH, esta inmunidad que se da o no sé si el virus del virus del VIH, perdón, se logra ser invisible ante los mecanismos de los mastocitos, o si esto también pudiera afectar un poco en el que haya personas que genéticamente tengan no deformaciones, pero sí deficiencia en la creación de mastocitos, ¿no? Porque hay personas que tal vez nacen con fibrosis y cosas que no les permiten tener una vida óptima de forma natural, ¿no? Como nosotros y entonces viven aislados cuidándose de bacterias y su generación de mastocitos tal vez no sea pues la mejor, pero ¿qué pasa con ese tipo de personas que no generan una buena cantidad? Es una pregunta buenísima. Fíjate, bueno, yo ahí detecté dos preguntas, ¿no? Mira, primero, la del VIH, pues ahorita que venga a mi mente algún estudio que analice la respuesta del mastocito con VIH, la verdad no viene ningún trabajo a mi mente, ¿no? O sea que ahí es un área, pues, virgen, ¿no? Para estudiar, ¿no? De qué ocurre en la interacción. Otra vez, de que se pueden encontrar, pues evidentemente se pueden encontrar, ¿no? Porque por los sitios de entrada del virus, no hay dudas de que pueden entrar en contacto con el mastocito. Ahora, ¿qué hago con el mastocito? Pues hasta el momento yo no he leído un reporte, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Simplemente yo no lo he leído, ¿no? A lo mejor porque no hay o porque no me he metido a curiosear al respecto, ¿no? Pero no, yo ahorita que venga así a mi mente, no hay un trabajo que venga a mi mente de que haya analizado esto, ¿no? Ahora, el VIH, pues es uno de los maestros, ¿no? Precisamente para evadir el sistema inmunológico, ¿no? Y evadir a los Messi y Ronaldo que platicábamos hace unos minutos en la clase, ¿no? A los linfocitos T y a los linfocitos B. Y parte de esa característica que tiene para evadir estos elementos de la respuesta adaptativa deriva de su extraordinaria capacidad de mutación, ¿no? De cambiar las caras que le presenta al sistema inmune adaptativo, y lo cual dificulta que si tú ya generaste una respuesta contra una cara, pues resulta que pues, después de ese tiempo el virus ya no tiene esa cara. Ahora tiene una cara diferente que ya no puede ser reconocida por ese sistema. Entonces hay que montar una nueva respuesta, ¿no? Y creo que en parte esto es lo que ha dificultado precisamente que se genere una vacuna eficiente
en contra del VIH, a pesar que es una infección, pues como que no muy reciente, ¿no? Fue una infección que se empezó a describir en la década de los 80s, pues ya prácticamente van 40 años de esto y todavía no hay una vacuna que se utilice en contra de la enfermedad, ¿no? Y esto se deriva precisamente de esta estrategia de evasión que tiene el virus en contra del sistema inmunológico, ¿no? Y la segunda pregunta que tiene que ver con las deficiencias, fíjate que eso es también bastante interesante, porque todas estas inmunodeficiencias, es decir, defectos de elementos de la respuesta inmune, nos habla de la importancia de cada uno de los elementos, sean moleculares o sean celulares, ¿no? Y te van hablando precisamente de la importancia que hay de cada uno de ellos y qué tipo de microorganismos te ayuda ese elemento en particular a conferir protección. Pues fíjate que en la literatura no hay descrito una inmunodeficiencia que involucre a estas células. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Una es que existan, biológicamente existan, pero como no se estudia, pues no las conocemos, ¿no? Pero hay otro grupo de investigadores que dicen es que no existen o no existen estos pacientes con inmunodeficiencias en mastocitos porque la inmunodeficiencia es letal, ¿no? Y hay por ahí algunas especulaciones de por qué podría llevar, ¿no? Sin embargo, yo hasta el momento no conozco una evidencia clara, contundente, que demuestre este aspecto, ¿no? Como sí se ha demostrado, por ejemplo, en algunos ejemplos que tú decías, ¿no? El famoso niño de la burbuja que tenía una inmunodeficiencia severa combinada, no tenía a Messi ni a Ronaldo, no tenía linfocitos T, no tenía linfocitos B, entonces vivía en un ambiente completamente estéril, ¿no? Que era lo que escuché que estabas comentando, ¿no? Pero era específicamente estas dos poblaciones celulares, ¿no? A pesar que todo lo demás estaba normal, la ausencia de estas dos células, pues hacía que el niño fuera extremadamente susceptible a infecciones por microorganismos, ¿no? Entonces la decisión fue mantenerlo completamente aislado en un ambiente completamente estéril, ¿no? Pero bueno, ahí hay otra área para investigar si existe una inmunodeficiencia de mastocitos. Otra pregunta, Rommel, por acá. Bueno, de lo mismo que le estaba comentando un poquito, ¿cree que si se juega un poco con la activación de mastocitos para combatir alguna enfermedad o sea, de actividad inmunitaria que afecta el sistema inmunitario, se pudiera también estar jugando un poquito con el fuego? Porque vi que estaba comentando también sobre el choque que había a la activación masiva de mastocitos. Ajá. Sí, es una pregunta muy interesante. Gracias por la pregunta. Pues fíjate que sí hay gente que le gusta jugar con fuego. Uno de los aspectos, por ejemplo, digo, ya no lo mencioné, pero digo, ya lo van a platicar más adelante cuando hablen de las vacunas. Uno de los componentes importantes de las vacunas es contra qué va dirigido la respuesta inmune, que usualmente es un antígeno. Pero otro componente importante de las vacunas es un adyuvante. Y un adyuvante tiene como objetivo inducir una buena respuesta inmune adaptativa. ¿Y cómo hace eso? Generalmente induciendo una buena respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, si tienes una buena respuesta inmune innata, pues tienes una buena respuesta inmune adaptativa. Y el adyuvante tiene como objetivo, uno de los objetivos, ¿no? Porque tienen varios objetivos, pero uno es inducir una buena respuesta para que se activen bien las células dendríticas y vayan a hacer esa activación y todo. Pues hay algunos autores, hay algunos investigadores que han sugerido que algunas moléculas que activan estas células pueden ser utilizados como adyuvantes importantes, sobre todo para conferir protección para vacunas que se utilizan en las mucosas. Entonces hay un grupo de investigadores, los que yo ubico están en Estados Unidos, y ellos han estado buscando como moléculas, ¿no? Como diferentes fármacos que puedan activar de manera eficiente el mastocito para que haya una buena función como adyuvante a través del mastocito y haya una buena respuesta de las vacunas que se generan en las mucosas, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se está buscando, que se está explorando y bueno, y que tiene como blanco precisamente activar específicamente a esta población celular, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, Rommel, parece que no. Antes de que te desconectes, si me haces el favor de platicarles a los chicos en dónde estás, en qué institución, ¿Ah? y sobre todo si estás dispuesto a aceptar jóvenes de Nayarit para hacer veranos, para hacer tesis, servicio social, prácticas, etcétera.
Ok, pues gracias. Pues yo estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. La escuela tiene dos campus, uno está, bueno, los dos están aquí en la Ciudad de México, uno está en Santo Tomás, que es donde estamos nosotros, el otro está en Zacatenco. Entonces nosotros estamos en el campus de Santo Tomás, en el departamento de inmunología, en el laboratorio de inmunología, como está ahí. Ah, no, es que ya no ven la presentación, ¿verdad? Ahorita lo No, pongo. no. En el laboratorio de inmunología, tiene el nombre del mentor de varios de nuestras generaciones de inmunólogos, el doctor Sergio Estrada Parra, ¿no? Entonces ahí está mi correo electrónico, ahí está mi contacto, mi teléfono. Y bueno, recientemente recibimos a chicos de la universidad, una universidad de la Sierra Sur de Oaxaca, un par de meses, más o menos un mes y medio para hacer una estancia de verano. Entonces, pues las puertas están abiertas, ¿no? No solamente de mi laboratorio, sino de todo, bueno, de varios laboratorios del posgrado de inmunología que se encargan de hacer investigaciones precisamente centradas en eso de la respuesta inmune en contra de patógenos, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en realizar cualquiera de esas actividades, una estancia de investigación, o, alguna tesis o están interesados en ingresar en un posgrado de inmunología. Eso sí, es pura inmunología, no hay otro. Inmunología es nuestro foco. Pues con mucho gusto me pueden escribir. Yo actualmente soy el coordinador del posgrado. Entonces, digo, lo peor es quedarse con la duda, ¿no? Entonces, siéntanse con la libertad de contactarme y con mucho gusto yo les puedo guiar dependiendo de los intereses que ustedes tengan, ¿no? Entonces, pues tengan la entera libertad. Muy bien, Rommel, pues, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues muchas gracias, Rommel, gracias por compartir esta tarde de miércoles con nosotros. Y bueno, pues estamos en contacto y pues muchísimas gracias, ¿no? Nada que Un al contrario, agradecido soy yo por darme la saludo. oportunidad de platicar de mis pasiones. Pocas veces me da la oportunidad, entonces la disfruto mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos, un abrazo hasta la Ciudad de México. Que esté bien, cuídense mucho. Adiós.